Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimadísimos pupilos? Espero todos estén muy, pero muy bien. Vamos a continuar con el curso de programación de las máquinas de Pick and Place SMT para poder realizar ese tipo de procesos o generar algún tipo de programa para una máquina de Pick and Place de la marca que sea. Necesitamos dominar ciertas cosas, ciertas partes de electrónica. Sabemos que la innovación es a base de una electrónica. Tiene que existir la electrónica para que haya innovaciones. Entonces necesitamos conocer los tipos de componentes electrónicos. ¿Para qué nos sirven los componentes electrónicos al momento de generar un programa? Pues en mucho, porque parte del BOM o es más, el BOM por sí solo consta de componentes electrónicos y de pads y de reference designators y de ubicaciones o locaciones en donde van a ser montados los componentes electrónicos. Entonces, si yo les hago una pregunta a ustedes ahorita, díganme, ¿qué tipo de componente que ven en pantalla ahorita conocen? ¿Saben cómo se llama este material? ¿Este componente? ¿Saben cómo se llama este, este, este? Ok, como se dan cuenta, hay una placa, la que está abajo, ¿no? La PC board. Y esa PC board consta de pads en donde son colocados estos componentes. Ahora, cada pad está conectado con con demás componentes, pero eso lo hacen a través de pistas, si se dan cuenta. Hay muchas cosas que no se alcanzan a ver porque son internas, pero el funcionamiento en sí de una placa, no sé si ustedes han abierto alguna vez algún celular viejo que ya no ocupen o incluso un televisor que ya está viejo. Por dentro existe una placa. Todos los componentes, todos los aparatos electrónicos, computadoras, televisores y celulares traen este tipo de placa. Claro, cada cual dependiendo su tamaño. Entonces, pero sí, casi la gran mayoría traen estos tipos de componentes. El punto ahora es aquí que entendamos qué es o cómo se llama este componente. Este. Si alguno de ustedes que me están oyendo o están viendo el video ahorita, obviamente reconoció uno de estos números de parte, pues felicidades, ¿no? Porque eso quiere decir que en electrónica tienen un conocimiento a lo mejor medio, incluso hasta avanzado. Hay mucha gente. Entonces, si quizás están en la preparatoria, en el CETIS, CEBETIS, normalmente están las carreras técnicas como técnicos en electrónica, técnicos electromecánicos y los técnicos mecatrónicos que ya también existen, que es una tendencia ahorita en cuanto a la tecnología y el uso de la electrónica. Entonces ahorita vamos a continuar con este tema de los componentes. Espero que al terminar el cursillo de hoy entendamos y sepamos qué significa qué es o cómo se mide o cómo se entiende, qué valor tiene, ¿sí? Entonces, hoy prácticamente en esta placa vemos muchos tipos de componentes. Vemos capacitores, vemos transistores, vemos circuitos integrados y resistencias. Son muchos. Quizás ahorita se me pase mencionar uno. Aquí está una bobina, diodos. Entonces, ahorita vamos a comenzar con lo que es el concepto de resistencias, ¿sí? Para el montaje en las máquinas de Pick and Place SMD o SMT. Ok, entonces para entender el concepto bien de las resistencias es importante que tengamos en cuenta o aprendamos el término de cuál es la unidad para poder entender los códigos que aparecen escritas en un valor, en una resistencia. Entonces el símbolo de ohmio, la letra griega omega, el ohmio u ohm, ese símbolo omega, como ustedes alcanzan a ver, es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simon Ohm, que prácticamente es el autor de la ley de Ohm. Las resistencias SMD son el componente más utilizado en electrónica y millones de resistencias se fabrican diariamente para la construcción de pequeños equipos electrónicos en caso de fallo. Es importante saber cómo reconocerlas y reemplazarlas, si bien es un proceso pero muy delicado. Son muy diferentes a las clásicas y las podemos encontrar con forma rectangular, tienen áreas metalizadas en los extremos del cuerpo que les permite ponerse en contacto con la placa de circuito impreso a través de la soldadura.
¿Cómo identificar el valor? Leer el código de las resistencias SMD parecerá en principio un poco complicado porque hay varios códigos empleados hoy en día, pero los de un tamaño manejable resultan fáciles de distinguir para los usuarios con un poco de práctica. Las más fáciles de leer son las que tienen códigos numéricos de 3 cifras. En ellas, los 2 primeros dígitos son el valor numérico, mientras que el tercer dígito es el multiplicador, es decir, la cantidad de ceros que debemos agregar al valor. Es un sistema similar al que se usa en los capacitores. Ok, entonces aquí vemos claramente imágenes de manera, estos se llaman códigos. Si se dan cuenta, la resistencia normalmente en las orillas tienen partes metalizadas que son las que hacen contactos con los pads para tener un buen funcionamiento ya que estén ensambladas en las placas electrónicas, pero arriba, encima de ellas, están marcadas con unos números. Normalmente son números y en ocasiones son combinaciones entre números y letras. Entonces este sistema que estamos viendo en pantalla ahorita se llama un sistema o una manera de leer con códigos numéricos, pero son de 3 cifras únicamente. Si se dan cuenta, los ejemplos que tenemos aquí al principio, estos dos son de 3 dígitos. Acá tenemos otro, aquí ya cambia, pero podemos ver que aquí claramente dice que si manejamos los códigos numéricos de 3 cifras, que nos indica, si ustedes ven una resistencia con estos valores y estos números aquí encima marcados en el componente, sabemos que ya aprendimos anteriormente en la página anterior que las resistencias se miden con ohms. Entonces, si nosotros no sabemos o no entendemos muy bien cómo leer las resistencias, podríamos mencionar que esta es una 223 ohms, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque existen unos códigos que en este caso es un código numérico con 3 cifras. ¿Cómo se leería entonces este? Únicamente le tendremos que los primeros 2 dígitos, aquí dice, los primeros 2 dígitos son el valor numérico. Entonces agarramos los 2 primeros números o dígitos son el valor numérico. 22 ahí se queda. Ahora el tercer número es el multiplicador, pero no se va a multiplicar por esta cantidad, porque muchos podrían entender y confundirse a lo mejor. No, indica, si aquí estuviera un 0 después de este 22, hubiera un 0, fuera 220, quiere decir que no se agrega ningún 0. Si tuviera un número 1 en lugar de 3, pues obviamente entendiendo la regla de códigos numéricos de 3 cifras, es de que tenemos que agregarle un 0, quedaría en 220, o así sucesivamente. Si tuviera un 2, dijera aquí 222, tendríamos que agregarle al valor numérico 2 ceros, ¿sí? Quedaría en 2200, por ejemplo. En este caso no, al 22 le tenemos que agregar 3 ceros. ¿Me explico? Entonces prácticamente quedaría en 22.000 cerrados, ¿no? ¿Y cómo lo marcamos a nivel etiqueta para identificarlo de una forma más rápida? Pues quedaría en números así, ¿no? 22.000. ¿Por qué? Porque al 22 le agregamos 3 ceros, ¿sí? El último dígito, determina cuántos ceros le vamos a agregar dependiendo el número que sea. Si es un 0, pues no se le agrega nada. Si es un 1, pues hay que agregarle un 0. Si 2 ceros, en este caso son 3. Al 22 se le agrega 3 ceros, por lo tanto y consiguiente se convierte en 22.000 ohms. Y se escribe en una etiqueta más simplificada de esta manera en 22K. El K sabemos que significa 1000. Entonces prácticamente es como en resumidas cuentas quedaría de esta manera 22.000 ohm, que al final de cuentas los dos se leen igual, pero al verlo simplemente en etiquetas normalmente vienen así. Ves una resistencia que está marcado así, pero en la etiqueta le ponen así 22K ohm. Es una manera de identificarlo. Entonces eso es hablando de códigos numéricos de 3 cifras. Esas son las más fáciles de entender, porque nada más hay que agregarle 3 ceros, o dependiendo de la cantidad el número que esté aquí, es la cantidad de cero que tenemos que agregarle. Y está la otra que se maneja, esta se llama también, son 3 dígitos también, pero están mezclados, se dan cuenta, hay números y letras. Como esto también es fácil, porque no sé si han escuchado del punto radix. El punto radix prácticamente, pues al ver una R, estamos entendiendo que hay un punto radix. Entonces aquí no se lee 4R7, puede estar en el cuerpo del componente así, pero realmente
se lee la R, se convierte en un punto. Bueno, depende del sistema de medición, depende del país en donde vivamos. Sabemos que para separar un número de otro normalmente ocupamos puntos o comas, dependiendo el lugar en donde nosotros vivamos. Entonces, sabemos que por ejemplo aquí en México manejamos los puntos en lugar de coma, pero hay lugares donde para separar un número de otro utilizan la coma. Y en este caso, pues que es 4R7, así se escribe y así viene encima grabado en el componente por la parte de arriba, pero realmente el valor de esta resistencia es 4.7 ohm. ¿Por qué? Porque la R se convierte en punto o se convierte en coma dependiendo en qué país o en qué lugar vivamos. Entonces, a grosso modo, esto es. Aquí traigo otros ejemplos, los cuales hay que descifrar y entender. Aquí ahorita vamos a mencionar únicamente las de tres cifras. Se llama códigos numéricos de 3 cifras, ¿ok? Vamos a continuar con las resistencias y en el punto número 9 estamos checando códigos de 3 cifras en resistencias con valores menores de 10 ohm. Con el sistema anterior, el valor de resistencia menor que podemos codificar es de 10 y equivale al código 100, que quiere decir código 100, que pues ponemos el 10 y más ningún 0. El 100 se convierte prácticamente en 10 ohm. Así que con valores de resistencia menores de 10 se usa la letra R, que equivale a una coma, para separarlos. Entonces, como más ejemplos, aquí tenemos muchos, pero vamos a mencionar los primeros. Por ejemplo, el 100, sabemos que el valor no es 100 ohms, es 0 aquí, y quedaría de esta manera como 10 ohms únicamente, porque el 0 pues no vale nada, ¿no? Entonces, en el 101 quedaría como 100 ohms. ¿Por qué? Porque ponemos el 10 más un 0, equivale a 100 ohms. Así es de que es la única manera de identificar a las resistencias, sobre todo los códigos. Agarramos una resistencia y no sabemos cuánto mide, hablando de ohms, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo cómo podemos identificar y saber el valor real de la resistencia. Entonces, como podemos ver en pantalla, el punto número 10 sería relacionado a las resistencias, ¿no? Estamos aprendiendo cómo poder o saber leer el valor real de una resistencia. Entonces, estamos manejando prácticamente con 3 dígitos, 3 cifras o 4 dígitos, dependiendo el número que esté escrito o plasmado en el material, en la parte de arriba. Continuamos. Por ejemplo, una resistencia con el código 4R7 equivale a 4,7 ohms, donde reemplazamos la R con una coma. Eso creo que ya lo entendimos, ¿no? En donde veamos una R, la R prácticamente pues no vale nada, porque está haciendo la función de una coma o un punto, dependiendo la ubicación en donde estemos. Y donde reemplazamos la R con una coma, si el valor de la resistencia es menor de 1 ohm, usamos el mismo procedimiento de la letra R, pero poniéndola como primera cifra. Por ejemplo, la R39 equivale a 0,39 ohms. Y códigos de 4 cifras, resistencias de precisión, serían estas. Aquí ya es un poco más complicado, pero a final de cuentas es las mismas reglas, ¿no?, que hay que seguir siempre y cuando nos lo indique. Si son de 3 dígitos o de 3 cifras, sabemos que cómo tenemos que agregarle más ceros dependiendo de lo que indique el último dígito. Como es el caso, tenemos aquí, podrían decir, esta es una resistencia de 1000 ohms. No. Sabemos que el último dígito dice la cantidad de cero que se debe agregar, entonces se maneja 100, se deja el 100 más nada, equivale a 100 ohms. El 1001 no es un 1001, es únicamente 1000, porque el 1 está diciendo que tenemos que agregarle un 0 más y quedaría de esta manera como 1kg, perdón, 1k ohms. Entonces, a final de cuentas sería de esta manera de identificarlo para de una mejor manera, porque en las etiquetas normalmente vienen así. Cuando habla de miles aparece como 1k ohm, ¿sí? Y igual aquí 4703 sería 470 más, indica que les debemos agregar 3 ceros.
que a final de cuentas sería 470.000 ohms. Es la medida de esta resistencia. Y cuando ya sabemos que hay una R, en este caso es una 0 R47, sabemos que el 0 pues obviamente se queda sin nada, ponemos una coma. ¿Por qué coma? Porque cuando hay una R se pone una coma o un punto, ¿sí? Entonces sería 0,47 ohm. Y en este igual, el 10 lo movemos, la R es una coma más 0, a final de cuentas se queda con el puro 10, son 10 ohms, ¿sí? Y el 47R0 igual, el 47 siempre va a ser un valor común y agregamos la coma. ¿Por qué? Porque aquí hay una R más un 0 que a final de cuentas queda en 47 ohms. Así es que es la manera de cómo identificar las resistencias, sobre todo sus valores reales, para saber interpretarlos de una manera correcta. Ok, entonces vamos a terminar este video y queremos saber y entender que hoy hablamos sobre los sistemas para leer los códigos de las resistencias. Existen varios sistemas para leer los códigos y de esa manera nosotros poder saber el valor de las resistencias. Hoy, si alcanzaron a ver, vimos prácticamente dos sistemas, el de 3 dígitos y el de 4 dígitos o 4 cifras. ¿Por qué? Porque hay combinación, hay letras y hay números en unos casos, y hay más maneras o más sistemas de cómo leer las resistencias. Así es de que es una manera de cómo nosotros podemos comprender los términos de electrónica, componentes electrónicos, placas de PC board, en donde nosotros necesitamos entender estos conceptos porque es de gran utilidad cuando estemos en una línea de producción, la cual nos exige y demanda mucho. Así es de que Diosito me lo bendiga y hasta el próximo video.